Bienvenidos a otro episodio de Coffee Power. ¿Nunca te has preguntado cómo se desarrolla un videojuego? ¿Qué lenguajes de programación usan? ¿Cuáles son los roles que existen dentro del desarrollo de un videojuego? Bueno, todo eso fue lo que hablamos hoy con Álvaro Triana. Él es productor senior en Jam City, una compañía top que está desarrollando unos videojuegos increíbles. Así que no se lo pierdan, que ya comenzamos este episodio de Coffee Power. Bienvenidos a Coffee Power, un podcast de tecnología, desarrollo de software y transformación digital. Semanalmente conversaremos con un experto para que tengas más herramientas que te ayuden a alcanzar el éxito en esta era de la transformación tecnológica. Soy Osvaldo Álvarez y con café en mano, aquí comienza tu podcast, Coffee Power. Y aquí trajimos al señor que sabe de esto, el señor Álvaro Triana. Maestro, ¿cómo estás? Hola, buenas tardes. Bien, bien. Aquí dándole. Este supuestamente es el hombre que sabe de todo esto. Yo voy a arrancar por ahí, hermano. ¿Cómo llegaste tú a esta industria? Échame el cuento completo de por qué tú estás en esto. Sí, digamos que el interés mío de los videojuegos pues es desde chiquito, como desde los 5 años, o sea, hace bastante tiempo. Y pues a partir de ese interés estudié ingeniería de sistemas, creyendo que ahí aprende uno a hacer juegos, ah, o a programar, o que uno aprende algo. Después de eso, pues comencé a trabajar como programador en una empresa canadiense. Inicialmente mi rol era lo que se conoce actualmente como Technical Artist, creo que en esa época no estaba tan definido, y lo que hacía era herramientas para los artistas. Entonces ahí empecé a trabajar. No eran directamente videojuegos, pero sí era herramientas que usarían las personas que hacen los videojuegos. ¿Sí? Son mundos que yo creo que en la actualidad están muy entrecruzados, pero en ese momento era muy clara la división de quiénes hacían las herramientas y quiénes hacían los juegos. Después de eso empecé a trabajar aquí en Bogotá con Immersion Games, que fue, digamos, uno de los estudios pioneros, si no el estudio pionero en Latinoamérica. Por lo Y siempre menos, has estado en toda esta parte de producción. no, Siempre, ¿o no, no? yo entré como programador. Yo entré como Ok. programador y de hecho yo juraba que jamás iba a salir de ese rol. Eso mismo también me decían en la universidad mis profesores de gerencia, que mi perfil era de programador y que por favor jamás de los jamases fuera a buscar otra cosa. Ah, con el pasar del tiempo, yo creo que básicamente la definición es que lo que yo podía aportar como programador terminó siendo mucho menos de lo que podía aportar como productor. Yo creo que realmente eso. Entonces mis habilidades de programación no iban a crecer mucho más y, hacía falta alguien que estuviera en ese rol de producción que es tan complejo. Entonces sin querer queriendo me pasé a eso. Al principio sin tener ni puta idea de qué estaba haciendo. Después tampoco. Después sí sé qué fue lo que yo hice ahí. Hice como una especialización en gerencia de proyectos. Ah, pues yo creo que me sirvió por lo menos para no ser tan caserito. O sea, como para no hacer las vainas como de una forma tan artesanal y tan improvisada, diría más bien. Pero tampoco me sirvió. Entonces después me certifiqué como Scrum Master y Scrum Professional y todas esas pendejadas de certificaciones. Y ahí ya fui cogiendo como, yo siento que un punto ya más interesante, pues también a partir de la experiencia, ¿no? Entonces, cuando yo me certifiqué como Scrum Master, eso fue hace que como 10 años. Entonces yo ya llevaría como 3 años como productor. Entonces creo que ahí las piezas van encajando. Entonces la experiencia sumada con ciertos conocimientos y ahí se va formando la cosa. Después trabajo en Brains como 3 años. Ah, uh, uh. Después me fui para la Universidad Nacional, ahí estuve trabajando unos 4 años, 4 o 5 años. Y el año pasado, durante ese tiempo, de todas formas, yo no dejé de trabajar en videojuegos, a pesar de que el trabajo con la universidad era más orientado a temas de innovación, era el laboratorio de innovación de la universidad. Sin embargo, digamos que tengo mi empresa, es un estudio chiquitico que tiene como orientación a hacer juegos yo diría que con un contenido crítico, social y educativo, es como más esa misión. Entonces, ese es literalmente un passion project. O sea, de ahí no vamos a ver un peso jamás en la vida. Pero sirve para dejar salir esas cosas. Y el año pasado
bueno, como estuve estudiando, entonces estaba haciendo la maestría y estaba haciendo la tesis, eso no deja tiempo de absolutamente nada. Entonces también estaba como tratando de llevarlo un poquito lo más relajado posible. Igual yo creo que no es imposible estar relajado con una tesis. Y después de eso, entonces el año pasado me decidí a volver a la industria. Entonces como que pregunté, bueno, ¿qué hay para hacer? Y Jam City Bogotá me dijo, no, pues véngase para acá. Y me fui para allá y aquí estoy. ¿Y Esa es la crees historia. que aquí como productor llegaste al sitio donde querías estar o hay algo más que te gustaría explorar? Uy, es que yo no quiero estar en ningún lado. Entonces, como que sí, yo ahorita estoy bien. Pero así que yo tenga mi sitio No, 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 aspiracional, eso no. pero a nivel de rol, ¿no? O sea, ¿tú sientes que producción Ah, de videojuegos es lo que tú quieres hacer? yo creo que es donde soy más útil. Y si es donde soy más útil, entonces es donde estoy ayudando a más gente, por lo tanto es lo que me interesa. Si Pero algún puedes día estar en un encuentro algo, sitio siendo... ¿Ah? si algún día encuentro algún rol donde yo pueda ayudar más, de una, yo, de hecho suelo moverme, o sea, si yo veo que se está requiriendo algún tipo de actividad que no tenga que ver exactamente con mi rol, no tengo problema en hacerla. Pero creo que no tengo un interés más allá en ser de utilidad. O si tengo algún interés más allá, Ahora, es muy poquito. ok. Mm. Ahora explícame qué hace un productor de videojuegos. Listos. Entonces, el productor lo pusieron porque a los videojuegos les fascina, les fascina parecerse al cine, ¿cierto? Bueno, y tampoco, bueno, creo que es un comentario injusto, porque finalmente sí hay mucho lenguaje heredado de la cinematografía. Entonces, desde el simple hecho de hablar de cámaras, de tomas, todo eso está configurado más o menos como se configura una escena. ¿Sí? Entonces, ese lenguaje se mantiene y entonces también traemos cosas. Entre esas traemos, por ejemplo, un director de juego, ¿cierto? El game director y el productor. Entonces, yo creo que el productor sí es muy parecido a lo que se hace en cine, digamos que es el que maneja el proyecto, pero digamos que el productor en cine, por lo que, o bueno, con los productores que he tenido contacto y digamos que también tengo cercanía precisamente por la empresa de la que formo parte, aparte de mi trabajo con Jam City, um, las labores de ese productor terminan siendo como muy administrativas, ¿no? Entonces, que no, que levantes la plata, que dónde está la locación, bueno, etcétera. Aquí, como estamos hablando de software, porque los videojuegos son software, ¿sí? Y eso es ineludible, eh, entonces, pues el rol del productor tiende a ser más parecido a lo que hace un director de proyectos en otro escenario. ¿Sí? Entonces es tener en cuenta pues el budget, o sea, pues, el presupuesto, los cronogramas que existan, los tiempos de entrega, las versiones, el equipo, bueno, etcétera, etcétera. Es decir, ahí sí estar pendiente del proyecto. Entonces, eso Sí. sería como a grandes rasgos lo que hace un productor. También cambia muchísimo, ¿no? O sea, yo creo que si usted va a X empresa, encuentra que el productor hace esta vaina que no hace en ningún otro lado, pero pues porque ahí Sí. lo desarrollaron así, sí. ¿Y qué otros roles también existen? O sea, cuéntame un poquito cómo está conformado un equipo que hace un videojuego, de Son los un distintos montón, roles. son un montón. Digamos que podríamos hablar de roles que no necesariamente personas, porque cuando hay poquita plata, entonces toca suplir como a 3 roles porque no alcanza para más. Eh, y aquí estamos hablando de mucho billete. O sea, para hacer un juego toca tener mucho billete. Entonces, está digamos, el productor, que hace eso más o menos, ¿cierto? Está el game designer, entonces que es la persona que diseña el juego. Ese es el rol que todos se sueñan. El game Sí, designer. sí, ese es cuando alguien dice que quiere hacer juegos, se está hablando de que quiere ser un game designer. Sí, entonces yo me imagino esto, yo me imagino lo otro, y entonces es un dragón, y es un El dragón que escupe creativo. fuego. Sí, sí, pero, entre esa echada de pájaros y diseñar un juego, hay un salto así de grande. O sea, grandísimo. Porque a mí no me sirve alguien que me diga, no, es que tengo unas ideas súper geniales, súper rompedoras, bueno, y cualquier otra palabra que se les ocurra. ¿Y dónde están? ¿Sí? O sea, yo lo que necesito es que usted me diga, mire, si el jugador presiona 3 veces este botón, pasa esto. Sí, las distancias son estas, las reglas son estas. ¿Cuáles son las reglas del juego? Eso no lo hace cualquier persona. Eso es jodido. O sea, eso es Y difícil. tiene que saber de esto, ¿no? Sí, Tiene que saber sí. de tener experiencia. No, además que es también es chistoso porque muchos se encuentran unos pelados recién salidos que quieren, ya no quiero ser, contrátame de game designer. Y dices, no, ¿cómo se le ocurre? Ese trabajo es de mucha responsabilidad. Tiene que arrancar por otro lado. Tiene que arrancar por otro lado. Es como digamos, si ustedes fueran a Claro. poner un dueño de producto, chip, recién salido. Es como, no, men,
falta porque esto es una vaina Claro. delicada. Las decisiones que usted tome se van a ver reflejadas en el producto final. Y si usted toma malas decisiones, pues eso va a ser un error grandísimo. ¿Y de dónde? Bueno, entonces eso es un rol. Obviamente tenemos todo el área de arte. Entonces, arte entendido como. Arte entendido como arte conceptual. Entonces, estos son generalmente mate paints o cualquier, hay muchas formas de hacerlo, pero pues es básicamente cuando yo hablaba de este dragón que escupía fuego, ¿eso qué es? ¿Es un dragón Sí, como los de Ben 10? ¿O es un dragón como los del Señor de los Anillos? ¿O es un sí. dragón como? ¿Sí? Entonces, Sí, eso es un fuego es artista rojo, es conceptual. azul, es amarillo. Sí, 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 eso es un artista conceptual. Es fotorrealista, no, es anime, no, ese es el sí, artista conceptual. exacto. Eso tiene que pasarse a arte que se pueda usar en el juego. Entonces, si es Que es un juego que 3D. tiene gráficos en 2D, son ilustradores. Si es un Ok. gráficos en 3D, modeladores, texturizadores, Oh, Dios animadores. Sí, mío. se va creciendo el... No, es que es difícil. Después Claro, de y eso, tienes. Uy, Dios mío, sí. en arte entonces están Ajá. los animadores. Ok. Ese es un rol también muy particular. Digamos que hay generalistas en arte, entonces que te hacen el modelo, te hacen la textura y también animan, pero pues todos cogíamos de una pata. Entonces hay personas que dicen, no, pues sí, yo le hago el modelo, pero no me queda tan lindo. A mí lo que me gusta es animar. Y viceversa, como Claro. no, yo le hago el En qué modelo re animan bien. normalmente? Me acuerdo que antes se utilizaba Maya y todo ese tipo de Siguen cosas. siendo igual de válidos. 3D Studio Max, Maya y Blender. Esos son Ok. como la ley. También está ZBrush, pero pues eso casi no, digamos que se usa en producciones muy altas porque genera modelos con muchísima carga poligonal. Que ese es otro tema. Entonces, digamos, si de nada sirve que un artista haga unos modelos súper lindos si son súper pesados. Entonces, Si no se ve tiene el la capacidad de modelo cómputo, claro. fotorrealista, 50 billones de polígonos. ¿Eso quién lo va a correr? O sea, no hay una ¿Qué máquina que lo computadora lo corra de forma aguanta? eficiente. Sí. A menos Entonces, que sea una película y lo renderice. exacto, pero pues como el juego es interactivo, El juego es ahí el interactivo, tienes problema. que tener todo eso en tiempo real, claro. Sí, Un GPU, tienes que tener una GeForce, una cosa que una cosa aguante tenaz. una locura. O consolas. Pero entonces, claro, la otra es que Claro. ese arte es más caro de producir que arte más sencillo. Ok, ¿Sí? Entonces, ¿por qué? Pues por simple tiempo. Entonces, un modelo más, sí, puede que el modelo sea más cuadradito, menos, digamos que menos lindo, pero esos son menos horas de trabajo que esos modelos claro. súper grandotes. Entonces, cuando uno mira una producción, no sé, tipo Street Fighter 5, entonces uno se da cuenta que son 4 o 5 años de producción para sacar el juego Producción. con esos. Sí, es un montón. Entonces Dios. requieren muchísimo billete. Entonces es como que hay que balancearse ahí. Del lado de arte, pues está también el sonido. Sí, me De imagino. nuevo, si uno tiene plata, entonces puede invertir en herramientas No, específicas para el diseño de sonido. Si no la tiene, 4D. Sabes que lo escuchas aquí en el lado izquierdo y te volteas y la todo eso. mezcla, la Wow. grabación de voces, los efectos, o sea, eso es Claro. harto. La música, si la música es procedural, Sí. por ejemplo, entonces digamos que actualmente los juegos de billete, los de los AAA básicamente, em, la música es procedural. Entonces es eso que uno Cuando va dices caminando. triple A, es Ah, sí. todos estos juegos que están en el top, ¿no? Mm, Yo digo AAA es con los juegos que tienen presupuestos como de 30 millones de dólares, 40 millones de dólares, Ok, 50, de ahí para arriba, ok. 100, 200. Porque realmente a veces esos juegos tienen ese presupuesto y son malos. Entonces, es más, digamos que la tendencia de la industria es definir esos juegos AAA como esas grandes producciones, que son Sí. generalmente realizadas por compañías muy grandotas y equipos Sí, de claro, más de ya están, 200 sí, personas. claro. Sí, Obvio, sí. entonces es eso. Eso es en arte, en programación. Entonces, en Developers, programación imagínate. va, programadores de interfaces, ¿sí? Entonces, los menús, el HUD, el head-up display, menús de pausa, menús de esto, menús de lo otro. Y Eso el sería, physics, todo lo que es la parte de physics, que es la... Son developers, ¿no? sí. O sea, tan pronto uno se decide a trabajar con físicas, está abriendo una caja de Pandora. Entonces, ya tiene que meter un simulador de física, porque bueno, igual uno siempre trabaja con físicas. O sea, sí, Claro. alguien riguroso me va a decir, no, idiota, ¿qué son las colisiones? Pues sí, son físicas, pero me estaba refiriendo un poquito más bien a simulaciones un poco más complejas, como ragdolls, como, no sé, entornos que se pueden destruir. Y entonces cuando se destruyen no es posible tener una animación fija para que esa destrucción se vea representada de forma, digamos que coherente,
sino que hay que simular en el momento cómo se destruye, cómo caen Claro, los bloques y todo eso. claro. Entonces, por eso es que cuando ustedes están jugando el 99.9% de los juegos donde hay físicas, hay momentos en que los muñecos se caen y quedan ahí turuletos. Sí. Pues es un bug que hay de las físicas. Eso es muy difícil de arreglar. O sea, eso es muy berraco. Claro. Mis respetos para la gente que tiene que lidiar con eso porque al final del día no hay una solución como que sirva para todos los casos. Están los programadores de gameplay. Entonces los programadores de gameplay son, digamos que de los perfiles más complejos, porque son los programadores que son capaces de implementar las mecánicas de juego. Sí, entonces digamos que programadores de menús y cosas similares son un poquito más sencillos de encontrar porque digamos que eso sigue una guía muy similar a cualquier cosa que sea de front. Sí, es muy parecido a programar en front, solo que pues se usa ciertas tecnologías. En cambio los Sí. programadores de gameplay son los que yo digo, listo, entonces este personaje tiene la habilidad de saltar y desde el aire puede botar rayos y los rayos caen en ángulos de 45 grados en un radio de tanto. Programe eso. Ellos son los que tienen un chicharrón ahí. Estas son las personas que sí tuvieron que haber estudiado álgebra lineal, cálculo vectorial, Claro. que sí, Cálculo científico, si la él se le Oh, Dios. pregunta, o sea, esa es la persona que tiene que resolver el problema donde se dice, mire, lo que sucede es que estábamos calculando el raycast de ese ataque con todos los objetos de la escena y eso consume muchos ciclos de CPU y eso hay que optimizarlo. ¿Qué vamos a hacer? Entonces ahí entra todo, ahí entra podemos llegar hasta la minucia en que muchas veces toca decir si eso lo calcula la GPU o la CPU o cómo se va a hacer Claro, porque está consumiendo muchísimo. claro. Que son cosas que generalmente uno en otros áreas de programación pues no importa. O sea, como yo no sé quién está dibujando Claro. eso, yo le mandé al API que dibujara y ahí lo está dibujando y suerte. No, Sí. aquí eso puede estar generando problemas muy grandes. Y Claro, te bueno, y toca meterte. programación de backend, en backend en el sentido de Networking. Todo lo que pasa, servicios. cliente servidor, si la Sí, data. pero hay, digamos que eso tiene dos sabores. Uno sería ese. Entonces, por ejemplo, dónde están los leaderboards, cómo estoy llevando mi progreso en el juego, pam. Pero también está precisamente el tema del networking, ¿cierto? Entonces, si es un juego síncrono, asíncrono, entonces, ¿cómo está funcionando la conexión? Si estoy jugando un juego de peleas, ¿cómo se maneja el lag? Si se pierden frames, si se pierde información. Entonces, por ejemplo, ahorita en juegos de peleas se maneja mucho que hay rollback. Entonces lo que sucede es que básicamente el algoritmo del servidor está prediciendo los movimientos que uno va a hacer y asume que uno los está haciendo, a menos de que uno cambie y entonces tenga que hacer rollback y actualizarlo y cosas de ese tipo para que uno pueda jugar sin tanto lag. Eso es otro universo gigantesco. Bueno, inteligencia artificial. Ese es otro chicharrón también grandote. Como es tan grande, por ejemplo, que Efecto Estudios, que es una empresa aquí de Colombia, um, tuvo que desarrollar su propio motor de inteligencia artificial para su juego The Coherence, porque no con lo que tenía el motor, que es un Real Engine, no les daba lo que ellos necesitaban. Entonces tuvieron que crear su propio simulador con una cantidad de teoría la berraca Oh, matemática por wow. detrás, sí, para poder sacar un juego. Entonces, ¡ay, Dios Cuba! mío. Y me faltó Cuba. Sí, me imagino testing y también está el que es bueno, ya mencionaste el director. No, eso es un montón. Ahora, Álvaro, me quiero meter en la parte del desarrollo. Ujú. ¿Qué lenguajes se usan para desarrollar un videojuego? Pues yo creo que, número uno, depende del videojuego. Entonces, uno puede hacer juegos en HTML5, ¿sí? Y eso no está mal, eso está bien. O sea, Con sí, WebGL y todas esas sí, y cosas. funcionan, eso está Sí. bien. ¿Cuál es la idea que uno quiere? ¿Cierto? ¿Qué es lo que uno quiere hacer? Entonces podríamos que, a ver, hablemoslo de arriba para abajo. Super play. Entonces, las empresas que desarrollan sus propios motores de videojuegos. Esos motores, yo dudo que se puedan hacer en el lenguaje más alto que C++. Sí, claro, tienes que estar pegado a la máquina. Sí, puede ser que a de Ortica alguien levante la mano y diga, no sea idiota, eso ya se puede hacer en, no sé, Visual Bueno, pero Basic. están estos frameworks como Unity Ujú. y esas Pero cosas. yo Bueno, diría que que esos son. van más abajo. Sí, ¿Por claro. qué lo digo? Porque a pesar de que toca tener billete para pagarle la licencia a ellos, ¿cierto? Desarrollar su propio motor es mucho más berraco. O sea, Claro. requiere una inversión más fuerte. Entonces, por ejemplo, Capcom tiene el Resident Evil Engine, pero digamos que así como tiene su costo,
realmente eso es lo que les da la libertad a ellos de hacer el juego que quieren. Claro. Y aquí vamos a ver una cosa súper importante, y es que hacer el juego que uno quiere depende de muchísimas variables. Y la variable tecnológica es muy importante. Y digamos que eso también limita bastante el mercado, porque si ustedes, digamos, si yo soy escritor, yo quiero escribir una novela, obviamente tengo algunas barreras. Pues número uno, tengo que saber escribir, ¿cierto? Pues que puede parecer bobada, pero no lo es. O sea, saber escribir es una habilidad que toca adquirir. Número dos, necesito un computador, porque yo creo que ya máquina de escribir no sirve, y un procesador de texto. Entonces, sí, son barreras, pero digamos que las puedo cumplir y a partir de ahí entonces puedo sentarme y hacer mi labor creativa de escribir. Y voy a escribir mi cuento. Y escribí mi cuento y, marica, bueno, pues de ahí a que se lo publiquen es otra cosa, pero por lo menos la labor de dejarlo salir de mi cabeza quedó ahí y quedó el cuento. Con un videojuego, esa cuota de entrada es muchísimo más alta. Y entonces la Claro. cuota más alta está ahí. Después diríamos, listo, entonces, bueno, no tengo para hacer mi propio motor. eh, ¿Qué hay? Entonces vienen OpenGL. los otros motores. Si van a hacer el motor, le toca llegar a ese nivel. Yo sé que Sí, ahorita están claro. usando mucho Vulkan. Yo nunca he probado Vulkan porque ya me ¿Qué es cogió eso? viejo. Es otra ¿Qué es librería eso? similar a OpenGL. ¿OpenGL eso existe todavía? Sí, sí, sí existe. No sé en qué ¿Pero versión eso no van, está están usando eso. deprecado o todavía alguien la No, mantiene? no, sí se mantiene, pero no sé en qué nivel, la verdad. Porque básicamente Ok. eso comienza a preocupar solamente a las personas que están haciendo sus propios motores. Me acuerdo que Microsoft después sacó el suyo, el El DirectX, DirectX. sí, pero yo creo Ajá, que exacto. sí, hasta donde yo sé, las personas que están haciendo eso están usando principalmente Vulkan, pero hay que mirar. O sea, hay que mirar. Yo me desactualicé bastante en eso. Ok. Después el siguiente nivel sí es, bueno, entonces usemos un motor que ya exista. Entonces yo usaría, por ejemplo, Unity. Entonces Unity es C Sharp. Creo que el JavaScript no, ya lo descontinuaron, pero ahí estaba. O Unreal Engine, que es C++. Unreal Engine, eso existe. Pero ese no está, no es el que está basado en este juego. Unreal Tournament. Sí, eso sigue todavía. O sea, nos estamos en Unreal Engine 5. Creo o sea, es Ah, de claro. los motores Wow. más poderosos que hay, es el Unreal Engine. Oh, wow. Por ejemplo, generalmente, consola de nueva generación que se lance, su principal showcase es mostrar el siguiente Unreal corriendo a qué nivel. Donde uno dice, uy, o sea, esta vaina corre el Unreal 5 con todos los settings al máximo. Entonces, esta máquina es potente, Claro. porque suele ser muy demandante. Entonces, sí, el Unreal sigue C++. Ellos ya generaron, digamos, ¿qué sucedió con Unity? Cuando entra Unity al mercado, le come un pedazote del ponqué a Unreal. ¿Por qué? Digamos que el eslogan de Unity es democratizar el desarrollo de videojuegos. ¿Sí? Eso es como lo que ellos dicen. Su misión es esa. La presentan así. Entonces lo que nosotros queremos, por lo que les contaba al principio, ¿cierto? Hace un ratico, que la barrera es fuerte y es real. Entonces Unity dice, no, vea, con Unity cualquier persona puede hacer juegos. Sí. Yo cualquiera lo pongo en unas comillas bien fuertes, pero después es una discusión tal vez diferente. Pero principalmente ¿por qué? Porque ofrece, digamos que unas herramientas de programación un poquito más amables para las personas que no son expertas echando código. Claro. Sí, entonces hay muchas herramientas de arrastrar cajitas tipo code blocks y similares que yo creo que permiten, o sea, en serio que permiten hacer el ejercicio, y es que de nuevo para mí va el punto ahí, finalmente los videojuegos, al igual que otras expresiones artísticas, son también un campo de disputa de significados y de cosas que se están poniendo ahí sobre la mesa, y entre más cerrado esté, pues menos posibilidades hay de expresarlas por ahí, ¿cierto? Entonces por lo menos Unity hasta ahí con esas herramientas deja. Unreal comenzó a subirse hasta hace como 2 años al tema de ayudar un poquito al programador, porque programar en Unreal antes era, a mí me tocó y era difícil, Complejísimo. difícil, difícil y que Dios nos ayude porque pues no había tanta información en foros, no había tantos tutoriales, entonces era muy duro saber por dónde coger Pero me y dice que es uno en se C enredaba. Sharp. Y C Sharp es un lenguaje de programación orientado a objetos. Bueno, claro, C++ también. Pero digamos, la manera de programar es así, orientado a objetos. Creas clases, objetos y estás en eso. O es un poco más estructurada como C, Ahorita, per se. por ejemplo, sí, o sea, me hago, listo. Nosotros, por ejemplo, en este momento, Unity está recomendando muchísimo dejar de utilizar programación orientada a objetos y pasarse a ECS, eh, que es un paradigma de programación diferente, ¿sí? Que es el de ¿Cuál es ese? No lo conozco. entidades. Pero googleo, yo no le tengo pena a usar Google.
y sí es Unity. Que no me acuerdo qué significan las siglas. Entity Component System. Sí, entidad Oh, componente. Eso es un paradigma diferente a programación orientada a objetos. Que viene pegando duro porque es mucho más, digamos que es mucho más eficiente en runtime específicamente. Nosotros ok. sufrimos mucho por eso. O sea, un montón. O sea, para nosotros la pendejada de que es que, ay, que es esa herencia, ay, no, eso era esas clases ahí, eso saque ahí. No, no se puede. O sea, es problemático. Porque después, Claro, es que en la programación orientada a objeto, cuando eso se compila, todo eso se baja un sí, montón a bajo nivel y se genera mucha redundancia que tiene sentido para un tipo de aplicaciones, ¿no? pues Pero es que yo estaba pensando, tú agarras ahorita un developer de los nuestros, nada, que sabe Kotlin, que sabe Java y sabe, no sé, Spring Boot. Y lo pones a desarrollar un videojuego y te va a decir, viejo, no tengo idea qué es lo que tengo que hacer. Es un estilo de programación mm, muy diferente. y ahora bien, pues no tiene por qué. ¿Sí? Si yo necesito mostrar un botón en la pantalla, pues muestro el puta botón. No tengo nada más de qué preocuparme. ¿Por qué tendría que irme a enredar con esa vaina? Pues es chicharrón si nos toca a nosotros. En cambio, digamos que lo que ocurre es que a pesar de que C++ también se ha orientado a objetos, en programar la diferencia entre C++ y C Sharp, de veritas es del cielo a la tierra. Eh, um, por ejemplo, ustedes en C Sharp, ustedes digo yo, porque cuando yo programaba en C++, entonces yo nunca le cogí el tiro a otro lenguaje. Nunca se van a preocupar porque se les perdió el apuntador, porque la memoria El está apuntador, liqueando. Sí, claro, no. en C++ sí. Ahora tienes un garbage collector que te lo hace, el apuntador no existe porque es el objeto. No, en C++ sí toca estar Exacto. pendiente de todas las cosas. Claro. Entonces es más complicado. Obviamente, pues C++ tiene un garbage collector, pero no es como tan fácil. Yo sé digamos que de primera mano, que aquí en Colombia ha sido muy difícil encontrar programadores en Unreal. O sea, es Unreal. difícil, es difícil, difícil. No, pues sí, y nosotros también Ok. tenemos muchísimas dificultades encontrando programadores. O sea, son convocatorias que duramos 6 meses buscando personas y a veces sale una, como después de todo. Claro, imagino que les toca entrenar un gentío también. Sí, o sea, como que ya toca subirlo de entrada. Entonces uno dice, toca entrenar a la persona que llegue. Entonces no hay nada que Claro. hacer, no le hemos vuelto al asunto, ya lo sabemos, sí, listo. Entonces ya estamos de acuerdo en eso, estamos de acuerdo en eso. Entonces, ¿qué tenemos que mirar? Pues que tenga muy buena lógica de programación, ¿cierto? Que cuando resuelva el problema lo resuelva también de forma eficiente. Entonces es difícil o sea, pasando por ahí, en serio, la gran mayoría de programadores no pasan las pruebas que tenemos. Y es bien complicado encontrar programadores en Bien esas complicado. áreas, sí. Ahora, Álvaro, digamos que estás haciendo el desarrollo del videojuego. ¿Existe alguna metodología que ustedes usen específicamente para juegos o reutilizan las existentes? ¿Qué haces tú? Ahí pasan dos cosas, como, no mentiras, como tres. Eh, una, número uno, como los videojuegos tienen tantas especificidades, a veces tendemos a creernos como únicos y geniales. ¿Sí? Como, oye, esto es un mundo maravilloso y tenemos los mismos putas problemas que tiene todo el mundo que hace software. O sea, los mismos problemas. Problemas de alcance, problemas de tiempos, problemas de calidad, cumplimiento de fechas. Tal vez yo creo que el problema que sí es fuerte acá es que la relación que se genera entre el videojuego y el consumidor del videojuego es muy diferente a la que se genera entre el productor, digamos que Claro. y el software. Entonces, por ejemplo, si Microsoft dice, ay, juepucha, nos retrasamos 2 meses en el Word, pues hay gente que se va a molestar, pero pues yo creo que nadie se va a morir. Parce, cuando nosotros decimos, cuando alguna empresa de videojuegos anuncia que su juego se retrasó 3 meses, eso es aguantarse los foros y los reclamos de los jugadores. O sea, de un nivel de intensidad que a veces uno dice, no, como es mierda. Oh, Sí, wow. sí, claro, es como, no, pero ¿por qué lo van a retrasar? Y eso, esta mediocridad, y es como, men, pues es que es software, ¿sí? Es software y eso pasa, pero pues explíquele eso a un jugador. Entonces, eso es un tema que es diferente, pero bueno, quitando eso. Entonces, en los videojuegos yo creo que digamos que nos montamos un poquito tarde, creería yo, en diferentes cosas que se han ya venido trabajando. Entonces, en muchos lados se utilizan pues desarrollo tradicional, pues tradicional en el sentido en hacemos un plan, la planeación del proyecto y entonces es el proyecto y se sigue Cascada. así, cascada más o menos. Es que aquí es difícil cascada porque yo creo que cascada funciona en relación a los golpes que uno se da, pero, pero lo que pasa es que uno en videojuegos así quisiera, no puede hacer cascada
en el sentido en que yo puedo tener una idea de juego, ¿cierto? Puedo haberla escrito y detallado, pero por más teso que yo sea, solamente hasta jugarlo voy a saber qué es lo que ocurre, ¿sí? Y es una vaina digamos que yo sé que en el software también pasa, pero el software, digamos que en el software tendemos más a decir, bueno, todo bien, hagamos los wireframes y si los wireframes están y están aprobados, ese es el aplicativo. Y suerte. Y échale la bendición y fírmeme ahí el contrato y sacamos esta vaina y ya no jodamos más. Aquí no se puede, o sea, porque cuando ya después está el Bueno, juego hecho claro. y coge uno el control y dice, no, esto está muy aburrido, esto no sirvió. Y entonces hacer cascada Claro, es jodidísimo porque pues igual toca devolverse, así uno no quiera. Sí, así uno no quiera, claro. muchas veces toca decir, no, esta mecánica no sirvió. Lo sentimos mucho y pues no se puede lanzar porque no hay nada ahí. Entonces, obviamente, yo también tengo experiencia en desarrollo de software diferente a videojuegos, por tanto sé que eso también pasa en el software tradicional, ¿sí? Que entre menos cerrado tenga uno el camino para poder reevaluar las funcionalidades es mejor, pero sí es mucho más sencillo hacer validaciones, por ejemplo, tempranas de prototipos de UI. Entonces uno sabe que la validación con Figma, por ejemplo, por poner ahí un ejemplo rápido, pues no es perfecta, pero me da una muy buena idea de lo que el usuario está encontrando, no está Claro. encontrando, cómo va. Aquí es muy berraco, porque yo, ¿qué le hago? Le pinto unos dibujitos en la pantalla y le digo, "Ay, imagínese que está jugando y me Sí. cuenta si se divierte". No, no, paila, no se puede. Entonces, Claro, tiene que ser como una experimentación, sí, focus group al inicio, pre-lanzamiento, cosas así, ¿no? sí, y entonces Beta tester. todo eso, todo eso. Entonces yo diría que hay dos cosas ahí. Una, yo digamos que sí soy, yo practico Scrum hasta donde más pueda. Pues yo vengo, pues, sí, haciendo eso como, sí, esos 9 10 años más o menos. Entonces, siempre intento como aplicar las cosas que yo sé que me han funcionado de Scrum y ahí se acomoda uno. Pero pues en otros lados no usan Scrum ni nada de eso. Sí, pues, igual los juegos salen. Claro. Entonces, pues ahí están. Pero sí, yo en lo personal siempre recomendaré, si no es Scrum específicamente, algo que se le parezca mucho. Agile, ¿no? Trabajar con Sí, metodologías ágiles. Ah, qué bueno. porque es berraco, es berraco. De todas formas Sí. uno pues encuentra todos los problemas. Sí, Albert, tú me estabas comentando ahorita que han tenido problemas para conseguir developers en Colombia. Y te voy a hacer una Mm. pregunta. Yo poco he escuchado de videojuegos en Latinoamérica, desarrollo de videojuegos en Latinoamérica. Me puedo estar equivocando, pero por favor aclárame. Siempre están todas las compañías de software que hacen el tipo de software normal, web, más que todo aplicaciones, internet y todo esto. ¿Cómo está la industria en Latinoamérica de videojuegos en comparación con otros países? Listo. Entonces, no sé, voy a dar una respuesta con varios matices. Listo, yo diría que en Latinoamérica hay cosas muy interesantes. O sea, pues yo creo que, digamos que como mercado está creciendo, ¿sí? Como mercado. Yo ahora de mercado no sé mucho porque yo no sé vender, yo de vender y hacer plata sé muy poco. Entonces, pero sé que la vaina ha ido mejorando. Y que claramente Brasil, México y Argentina son los países donde realmente hay como billete. Ahora bien, hacer un juego orientado al mercado latinoamericano es pegarse un tiro en el pie, porque aquí la piratería es muy fuerte, aquí aún no hay una cultura tan desarrollada de comprar legal, ¿cierto? No, pues, marica, si usted puede, pues, obviamente esto no es un tema de porque sí, ¿no? Pues aquí la gente, pues en buena parte tiene que escoger entre los zapatos y el juego, y pues compré los zapatos, o sea, no lo de un solo instante. Entonces, eso es una vaina que pensarse el mercado latinoamericano como mercado central es, pues, es cuestionable. Ahora, en cuanto a desarrollo de juegos, entonces yo diría, aquí en Colombia hay muchas cosas que se están moviendo en este momento. Está una compañía que se llama SICK, o no sé si se pronuncia así, ojalá si me llegan a escuchar no me echen la madre, son de Bucaramanga. Ellos ahorita están sacando un juego que se llama Chris Tales. Ese juego fue éxito rotundo en la Expo del año pasado en Estados Unidos, ahorita que se fue el nombre de la exposición, y ha recibido muy buen cubrimiento por parte de las revistas y de los medios especializados. Entonces, eso me parece, digamos, resalto mucho ese caso, porque el juego me parece súper chévere y les está yendo muy bien, y es una vaina que no está centralizada en Bogotá, por ejemplo, ¿sí? Que pasa con muchísimo.
Sí. En Chile está Ironhide, que fueron los que hicieron Kingdom Rush, que fue un juego súper popular. Ellos han seguido ahí también trabajando. Um, Team Ace en Chile, que ellos hacen varios juegos también chéveres, en Clash y otros juegos. Y todos estos juegos que me dices son, o sea, para los teléfonos, para las consolas de Lo que, videojuegos, para los que he mencionado hasta el computadoras, para momento todo. son principalmente consolas y PC. Ok. Efecto Studios, que también es de acá de Colombia, que está en Bogotá, ellos trabajan principalmente consolas. Estamos nosotros, que somos pues Jam City, nosotros sí somos móviles, 100%. Está Teravision, que también ellos eran venezolanos, se vinieron para Bogotá y creo que aquí han estado en Bogotá desde hace el resto de tiempo. Ellos también trabajan en consolas y realidad virtual. Entonces sí hay cosas interesantes. Ahora bien, entonces eso es como la parte... hay un juego peruano súper bonito que va a salir, que no me acuerdo cómo se llama, también se ve muy bueno y viene de Ortica. Pero si ustedes miran, comparado en eso, cuando uno mira, por ejemplo, los foros y similares, hay un montón de empresas que no logran, digamos, que no logran publicar sus juegos o por lo menos salir a hacerle el ruido, ¿cierto? Es muy complicado. Entonces ahí viene yo creo que el otro lado, y es, al menos yo hablo, digamos que este caso sí lo pongo muy puntual en Colombia, a pesar de que sí ya están creciendo el número o han crecido el número de estudios, también hay que entender que las condiciones laborales y la precarización laboral que allí se presenta pues es fuerte. Es fuerte porque eso es un problema que es un problema a nivel nacional. ¿Sí? O sea, contratos por prestación de servicios que no son de prestación de servicios, sino que tienen como todas las obligaciones de un contrato normal, pero sin dar las cosas que da el contrato normal. Um, Contratos que sí, que son como dudosos en el sentido de las responsabilidades y cómo se le está pagando a la gente. Y obviamente eso no es porque la gente, pues digamos que porque los dueños de los estudios quieran hacer la maldad, sino porque sobrevivir de esto es muy berraco. Entonces, Claro. básicamente tienen que lograr hacer una inversión de un billete grande, ¿cierto? Que es una inversión upfront. O sea, esto es, parce, si usted quiere sacar el juego adelante, necesita tener toda esta plata para soportar un equipo durante un año, póngale. Y después, de alguna forma, porque ese es digamos que es uno de los grandes fallos que hay en todo lado, viene el paso 2, que es lograr que ese juego sea un éxito y que devuelva el billete. Entonces es berraquísimo. Claro. Es una industria de muy alto riesgo. Entonces yo no sé cómo será en otros países, pero yo sí sé que aquí en Colombia hay muchos estudios guerreándola con las uñas. Porque Claro. pues además es una vaina muy de pasión, ¿no? Entonces como que se mueve mucho porque la gente lo quiere hacer y todo el cuento. Y eso funciona mucho con gente joven. A medida que van adquiriendo seniority, pues ya no van a estar como dispuestos bueno, sí, yo le trabajo por eso y ahí miramos cuando me paga y todo el cuento. Eso ya se va perdiendo Claro. y Claro. entonces también yo creo que ahí comienza a haber una fuga de talentos y cosas que dificulta como todo el ecosistema. Sí, hermano, o sea, interesante porque lo que ¿cómo normalmente se monetizan los juegos? O sea, vendiendo los CDs, Claro, hay otro tipo de modelo de negocio, ¿no? Donde el juego es gratis, pero si quieres la espadita tienes que pagar tanto y es como un freemium model ahí, pero normalmente Hay dos, ¿cómo hay monetizan dos esto? modelos principales, el premium y el freemium. ¿Sí? Entonces, el modelo premium Ok. es precisamente ese. Págueme. Pagas upfront. Sí. Ok, Entonces, ¿cómo hace uno? O sea, ¿cómo hace uno para que le compren el juego, ¿sí? Por $20 cuando hay 500.000 juegos disponibles en una tienda como Steam, por ejemplo? Es claro. difícil, es difícil. O sea, meterse en ese mercado es berraco. O sea, hay que entrar con una idea muy buena, porque, o sea, imaginémonos que para más piedra saco mi jueguito. Entonces, yo hice mi jueguito con las uñas y lo voy a cobrar a $10. Digo, puta, para que me lo compren. Y ese día lo saqué y resulta que están en promoción los juegos de Rockstar y el nuevo Grand Theft Auto está en $20. Claro. Marica, el jugador va a decir, no, yo pongo los $10 más. Entonces es bien difícil. O sea, es bien difícil sacar modelo premium. No estoy diciendo que no se pueda, no estoy diciendo que no sea posible, sino que es berraco. O sea, es básicamente, imagínense sacar una canción, sacar un libro, Claro. sacar una película. Porque el tema en el videojuego es que en el videojuego no estamos resolviendo una necesidad en el sentido en que, por ejemplo, el software resuelve una necesidad, ¿cierto? Entonces digo, no, es que, pucha, ojalá yo pudiera llevar las cuentas de las calorías de la comida que me como. Entonces, claro, esa persona tiene esa necesidad, China, aquí le tengo el app. Entonces, como que está el enlace directo. En este campo estamos hablando de la necesidad que tiene la gente de entretenerse.
Es distinto, Pues, claro. puta, entonces tenemos que competir con cualquier otro tipo de entretenimiento que exista. Y peor aún, entonces nos metemos ya como en la lucha de, bueno, ¿cómo se puede sacar el juego ahí? Entonces lo que sucedió en móviles fue que al tener este mar de opciones y de alternativas, comenzó la carrera hacia el cero. Eso pues comenzó la carrera hacia el cero como hace 8 años, ¿no? Entonces, no, mi juego no vale $10, vale 5. No, mi juego no vale 5, vale 1. ¿Sabe qué? No, mi juego es gratis. Ah, chan chan, ahí nace el modelo freemium realmente. Entonces mi juego es gratis, instálelo, pues, ahora sí el jugador dice, ay, ¿qué juego va a instalar? Pues tengo estos juegos, voy a instalar los que están gratis. Yo, ¿por qué voy a instalar lo Claro. que me cueste? Sí, claro, tiene que Y tener algo ahí entra la pelea. especial. Y entonces ahí ya el juego Sí, tiene que estar pensado en monetizar al jugador dentro del juego. Y yo creo que en móviles claro. el modelo premium es prácticamente inviable. O sea, no hay mucho que hacer ahí. Sí, el que tienes que pagar tantos dólares para descargarlo de la tienda. No, jodidos. Sí, Yo creo que ustedes, cualquier persona que nos esté escuchando en ese momento sabe que usted abre el App Store y opciones gratis de todo encuentra. O sea, no sé cuántas sí, apps claro, pagan, claro. ni siquiera videojuegos, cuántas apps pagas tienen ustedes instaladas en el teléfono. Yo creo que Pagas cuando poquitas. después que estás enganchadísimo en el juego es que, bueno, que lo piensa Sí, sí. Y para sueltan dos pagar. dólares. Entonces sí, sí, es diferente, es más complicado. Qué Pero mentira, no bueno. sé si será más complicado, simplemente es diferente, son estrategias diferentes. Es Sí. un mercado difícil. Bueno, Álvaro, hermanazo, muchísimas gracias por esta cátedra de Ah, videojuegos hoy bueno, en Coffee Power. espero que les sirva de algo. No sé de No, qué, pero de hermano, claro algo. que sí. Claro que sí. Aquí de hecho vamos a dejar tus datos. Y si usted está interesado en algo de videojuegos, bueno, contacte a Álvaro. No sé si están contratando a Álvaro o están buscando gente, pero aproveche el espacio. En la página de Jam City, pues pueden buscar Jam City Bogotá, ahí están las ofertas. Pero yo no vengo como Jam City, o sea, no tengo ninguna facultad representativa. Es más pues, como ofrecerme ayudas y pues pueden compartir mi correo electrónico si hay preguntas, si necesitan alguna ayuda con alguna cosa, con muchísimo gusto, pues no sé si responden inmediatamente, pero 100% seguro que respondo. Sí, señor, aquí vamos a dejar tus datos. Y a ustedes muchísimas gracias por escuchar este episodio de Coffee Power. Chao, chao. Te presentamos nuestro curso de liderazgo en equipos de ingeniería de software en Udemy. Un curso donde aprenderás sobre estimaciones de proyecto y levantar capital, ensamblar equipos de desarrollo de software, definir los paths de carreras, ya sea la carrera que es 100% técnica como la carrera de gerencia o la carrera de liderazgo, manejar los cuellos de botella y la burocracia, entender el verdadero rol del líder en una operación de software y por último acelerar la operación de cualquier equipo. Este curso cuenta con más de 8.900 estudiantes y un rating de 4.6 estrellitas de 5. Aquí abajo en la descripción te voy a dejar un código de descuentos para que comiences a hacer esto ya mismo. Nos vemos en el curso.